Traje una presentación para compartir con ustedes, pero cabe destacar que la presentación va a ir rescatando algunos puntos no necesariamente visuales y los aspectos visuales que se encuentren los voy a ir comentando de manera verbal para que todos y todas puedan disponer de la información que voy a presentar. Como bien comentaba Juan, la propuesta es poder trabajar con inclusión, con inteligencia artificial y para eso les voy a proponer trabajar con un artículo académico y una herramienta concreta de desarrollo propio que se las quiero compartir y que quiero mostrarles cuál sería una posible experiencia de usuario y un posible camino para poderla utilizar más allá de la descripción propia de la herramienta. Entonces, comentarles que el artículo que seleccioné para ustedes hoy, en pantalla tenemos una captura del artículo y el sitio web donde podemos encontrarlo, más allá del sitio web de la revista. Todo lo que conversemos lo podemos encontrar en mi sitio web personal, domingogorba.com, y allí van a ir encontrando las distintas secciones. Con cualquier lector de pantalla van a poder acceder a cada una de estas secciones que menciono. El artículo académico que queríamos compartir con ustedes es un artículo que publicamos este año con varios colegas, entre ellos Claudia Preostre, Juan Alejandro Enríquez, también Adrián Villegas, Cristian Sepúlveda y Beatriz Bustamante y su servidor. Y el título del mismo es Relación entre el uso de la inteligencia artificial y la inclusión de estudiantes con discapacidad en el aula desde la perspectiva del profesorado. Entonces, fíjense que tenemos un artículo bastante interesante que logra vincular la inteligencia artificial, la inclusión, y creo que acá tenemos que ser bien claros, porque muchas veces hablamos de inclusión y es un término tan general que no sabemos si estamos hablando de inclusión de personas en situación de discapacidad o si estamos hablando de inclusión de personas adultas o si estamos hablando de personas que vienen desde otros lugares o partes del mundo. Estamos hablando en este caso de el colectivo minoritario de personas en situación de discapacidad, pero no desde cualquier mirada, sino desde una mirada desde el ejercicio docente. Así que los invito a que nos adentremos en esta conversación, a poder ir desmenuzando un poco este artículo y podernos centrar en cuáles son las conclusiones en base al contexto en el que se estuvo trabajando. Partamos de un contexto bien general. Podemos observar en una imagen en el ángulo inferior a la derecha cómo las distintas tecnologías han ido impulsando lo que son los procesos de inclusión. Entonces partimos de un bastón tradicional a llegar, por ejemplo, las gafas de Google, que tienen un nivel muy alto de interacción con el medio y que permiten una inclusión, y entre medio tenemos otros dispositivos como pueden ser audífonos, como pueden ser exoesqueletos y demás. ¿Por qué traemos esta pequeña línea del tiempo donde vemos la evolución? Porque es muy importante tener en cuenta de que las tecnologías, sobre todo las tecnologías digitales, se van convirtiendo en herramientas que son fundamentales en contexto de inclusión educativa, pero también en contexto de inclusión social, que no es menor. Recordemos de que en la mayoría de los niveles que nosotros trabajamos, el mayor cometido es desarrollar personas críticas, ciudadanos que formen parte de una sociedad. Con lo cual no podemos evitar mencionar, no podemos olvidar de que cuando hablamos de inclusión no es solamente en el aula, sino es en la propia sociedad. Además, son dos aspectos, dos dimensiones que potencian uno a la otra. Si tenemos 4, 8, 10 horas al estudiante en la institución, no podemos olvidar que si hay 10 de clase, hay otras 14 que está fuera de la institución educativa. ¿Qué sucede con los procesos de inclusión cuando está en esas 14 horas? Tenemos que lograr que todo lo aprendido y capitalizado en el sistema educativo, en la institución educativa, trascienda y que acompañe a ese estudiante. En este sentido, las nuevas tecnologías que aprenden, que se utilizan en el sistema educativo, tienen que acompañar a este estudiante
para que pueda alcanzar el mayor grado de autonomía posible. Por otra parte, si pensamos en tecnología, si vamos a tecnología digital, tenemos que hablar de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es un aporte más a esta que podemos decir promesa tecnológica, la promesa de la inclusión. ¿Y por qué decimos promesa y no hablamos de garantías? Porque cuando hablamos de inclusión, vamos a tener muchos factores que están allí presentes. Uno de ellos es el uso de tecnología, pero hay factores sociales, hay factores estructurales, hay factores que tienen que ver con las legislaciones, hay infinidad de factores. Por lo tanto, es una promesa que podría o no llevarse adelante. Avancemos un poco más. No podemos hablar de tecnología digital, de inteligencia artificial, sin mencionar el gran desafío que es la brecha digital. Y una brecha digital que podemos interpretar localmente, que podemos entender que hay un formato de brecha en España, como mencionaban más temprano los asistentes, y hay un formato de brecha en Uruguay, en Argentina, en Chile, en las distintas partes del mundo, pero tenemos una brecha que es bien interesante, que tiene que ver con, y podemos pensarlo de esta manera, una especie de norte versus el sur, tomando el globo como referencia, que tiene que ver con la concentración de datos y la gestión de los mismos. Si nosotros hablamos de Big Tech o de Big Data, estamos hablando de una brecha enorme que tiene que ver con el uso y almacenamiento de datos, los cuales están trabajados más al norte del globo terráqueo. ¿Y qué sucede allí? Bueno, aparece sesgos en la inteligencia artificial, tanto en los datos que se están utilizando para alimentar la inteligencia artificial, como también las personas que están diseñando y entrenando estas inteligencias artificiales. Por otra parte, parte del contexto es invitar a poder transformar esto y generar estrategias desde la formación docente para poder promover una inclusión que sea crítica. Sabemos que existe la brecha. ¿Cómo empezamos a reducirla? No es solo empezar a quizás tener más almacenamiento de datos en esta parte del mundo en el sur, sino también tiene que ver con generar estrategias, que es nuestro métier. Quienes estamos en formación docente, las estrategias las podemos empezar a implementar desde ya. Es un avance significativo. Y cuando incorporamos la tercera arista, que tiene que ver con la desigualdad en investigación, aparece algo que es muy amplio. Es esta brecha que hay entre la cantidad de artículos sobre inteligencia artificial que se publican más al norte, digamos Estados Unidos, y los que se pueden publicar en países más al sur, pensando por ejemplo en China. ¿Qué es lo que se visibiliza con estos dos datos? Se visibiliza nuevamente una disparidad, cómo hay una nueva brecha que se amplía y que si vamos a datos latinoamericanos es una brecha mucho más amplia que depende también de nosotros empezar a cerrar, empezar a publicar más en cuanto a temáticas de inteligencia artificial y sin duda vincularlas con personas en situación de discapacidad, que también es una temática que en algún sentido quizás no se esté abordando tanto. Desde ese lugar aparecen también políticas públicas que pueden tener una especie de etiqueta dentro de lo inclusivo. En la diapositiva podemos ver tres grandes entidades que colaboran con. Arranquemos por la UNESCO. Si nosotros consideramos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es la educación de calidad, está allí en ese objetivo hablar de equidad y de inclusión como un objetivo dentro del desarrollo sostenido global. Y fíjense que, si bien hemos estado trabajando de manera muy fuerte en la atención a los objetivos de desarrollo sostenible, todavía nos queda mucho tiempo. Estamos finalizando el 2025, pero recordemos que los objetivos de desarrollo sostenible tienen como plan el 2030. Estamos todavía disponibles para hacer acciones. Además, pensemos más desde una conciencia colectiva humana,
que tiene que ver con más allá de los objetivos de desarrollo sostenible, que son una guía, que están sistematizados, que nos invitan a avanzar, las problemáticas que se identifican y que se manifiestan mediante los objetivos son problemáticas que todos visualizamos y que podemos atender en nuestros sistemas educativos. Hoy hacemos foco en inclusión, pero hay otras que podemos tratar de abordar día a día. Por otra parte, la red RINE, que desde la UNESCO, desde el Ministerio de Educación de España, empieza a reconocer algunos proyectos innovadores en cuanto a inclusión con apoyo de inteligencia artificial. Recordemos que en las conversaciones que hemos tenido, y esta no escapa de ella, entendemos que la inteligencia artificial es un copiloto que ayuda, que potencia al docente. No es quien toma las decisiones. Quien toma las decisiones sigue siendo un ser humano que es el docente, el investigador, el actor que tenga allí el carácter de tomar decisión. Y por otra parte, teniendo en cuenta de que esta investigación fue en contexto uruguayo, no podemos olvidar mencionar a Ceibal como una política educativa que es pionera, que integra tecnología con un enfoque de reducir la brecha en cuanto al uso, que garantiza el acceso, porque garantiza el tener un dispositivo, pero también garantiza el tener acceso a Internet y que además tiene varios recursos educativos abiertos que tienen una perspectiva digital accesible que es fundamental para que todos y todas puedan acceder a los contenidos que allí se presentan. Desde estos tres marcos hay tres grandes posibilidades y es el contexto en el cual se estuvo trabajando esta investigación. Además, tendríamos que tener presente, y es importante visibilizar para que vayamos haciendo este entramado, en algún sentido también teórico, este modelo y este enfoque. Primero, el modelo Skill Wheel Tool, que tiene que ver con destrezas. Las destrezas están vinculadas a la percepción de la competencia del docente. La herramienta, que tiene que ver con qué tan disponible está o no está la tecnología que seleccioné. Y las expectativas. ¿Cuánto cree uno que esta herramienta va a potenciar, a beneficiar a los estudiantes? Y por el otro lado, considerar un enfoque integral, entender que las creencias, en este caso de los profesorados de formación, son fundamentales, que tiene que haber por allí también un acompañamiento institucional y que de esta manera se genera un significado en la práctica del docente, que vamos a estar hablando de un significado inclusivo y que vamos a estar hablando de un significado vinculado a el uso de la inteligencia artificial con la esencia, con el rasgo que acabamos de mencionar, ¿no? Que potencie, que acompañe la práctica docente. Entonces, llegamos a decir, bueno, tenemos la perspectiva del docente, tenemos un contexto que desde la UNESCO, desde la red, desde Ceibal, potencia eh, el espacio de utilizar la inteligencia artificial. Y uno diría, bueno, pero ¿y cuáles podrían ser los usos generales de la inteligencia artificial en términos de inclusión educativa? Y acá, para resumir, les presentamos cuatro que forman parte del contexto de la investigación. Por un lado, los chatbots inteligentes, y podemos mencionar retroalimentación en tiempo real, disponibilidad 24/7 para atender, automatización de algunas evaluaciones, recomendaciones personalizadas que terminan optimizando el tiempo del docente. Por otra parte, la creación de itinerarios personalizados, poder aplicar realmente lo que es el DUA, el diseño universal de aprendizajes, generar flexibilidad en los métodos pedagógicos, optimizar la participación de los estudiantes y algo que podemos poner en discusión, pero que hay bibliografía en ambos sentidos, que es el desarrollo de habilidades cognitivas. Por otra parte, plataformas adaptativas. A lo largo de este 25 hemos participado de distintos espacios y hemos presentado un montón de plataformas que permiten adaptar los contenidos a las necesidades específicas de los estudiantes. Entonces estamos generando una inclusión para poder atender la diversidad de cada uno y cada una de los estudiantes
que llegan a nuestras aulas. Por otra parte, la inteligencia artificial tiene el gran potencial de poder analizar grandes datos de información. De esta manera también podemos llegar a conclusiones que sean basadas en datos y que realmente potencien el ejercicio docente. Poder identificar dónde está la arista de cambio, dónde está el espacio de mejora. ¿Qué puedo cambiar en mi práctica docente para generar una actividad más inclusiva? En este escenario está presente la investigación y por acá les comparto brevemente el objetivo general y los objetivos específicos para que vayan teniendo como una idea de lo que estamos conversando. Como objetivo general nos propusimos analizar la relación que hay entre el uso de la inteligencia artificial por parte de los docentes uruguayos y su percepción en cuanto a la mejora de la inclusión de estudiantes de discapacidad. Y por allí pensábamos cuatro objetivos específicos. Uno es evaluar la frecuencia de uso. El otro es determinar cuál es la percepción de los docentes sobre este impacto en este contexto de inclusión de estudiantes con discapacidad. Por otra parte, tratar de dilucidar, de identificar si existe una relación entre el uso y la percepción de la mejora. Y por otra parte, explorar si los años de ejercicio docente, de experiencia del docente, también influyen en esa percepción vinculada a los beneficios de la inteligencia artificial para la inclusión. Y uno dice, wow, sí, son varias aristas y esperamos que este artículo pueda brindar algunos datos, no solo para que ustedes puedan basarse en esta bibliografía y enriquecer, sino para que ustedes también puedan generar nuevas investigaciones. Y en ese sentido también estamos disponibles todos para poder colaborar porque entendemos que la investigación es el camino a poder tomar decisiones basadas en datos. De ahí tenemos la importancia en educación. Como metodología de investigación es un enfoque más cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal, correlacional, y que tomó una muestra de 100 docentes uruguayos que se tomaron mediante un muestreo aleatorio simple. Por allí tuvimos un instrumento que fue claramente validado y nos tomamos unas variables, tomamos como variable independiente el uso de la herramienta de inteligencia artificial en el aula, tuvimos allí una escala de Likert aplicada. Por otra parte, tuvimos una variable dependiente que tiene que ver con la percepción de la mejora en la inclusión y tuvimos por allí una variable de control que tiene que ver con los años de experiencia que iban entre 5 años y 10 años para poder hacer una segmentación más precisa. En cuanto a resultados clave, obtuvimos que el 60% hacía un uso frecuente de la inteligencia artificial y que percibían una mejora significativa en inclusión. Sin duda tendríamos que matizar un poco más qué implica de que perciben una mejora significativa, pero el 60% ya habla por sí solo. Por otra parte, teníamos un 20% sin uso de inteligencia artificial, bueno, que son los docentes un poco más resistentes. Por allí encontrábamos una correlación de Pearson bastante alta en cuanto a la percepción de mejora en relación con el fuerte uso de inteligencia artificial. Así que allí también tenemos un dato bien interesante, concreto, que puede motivar y que también puede destrabar algunas discusiones. Creo que este artículo, entre otros potenciales, tiene este foco y esta perspectiva de poder ayudar a quizás equipos directores, equipos de rectoría, de dirección, de coordinación, etcétera, a poder cambiar este 20% sin uso de inteligencia artificial para que los docentes realmente se animen a apropiarse de la inteligencia artificial en contexto de inclusión educativa. Poder demostrar que realmente funciona y que apalanca. Sin duda no es magia, sin duda no es un por generación espontánea de un momento a otro, es un camino con espacios más sencillos, espacios más complejos, pero que es un camino que tenemos que buscar transitar donde hay subidas y bajadas.
tenemos que lograr llevar eso por allí adelante para para poder generar una inclusión real. Avancemos un poco más. Por allí algunos comentarios que hay. Pregunta por allí Mirella respecto a la discapacidad. Sí, cuando hablamos de discapacidad, hablamos de discapacidad física y también de estudiantes neurodivergentes. Sin duda, estamos hablando de estudiantes con síndrome de Down, estudiantes que están dentro del espectro, estamos hablando de estudiantes con espina bífida, etcétera. Acá cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando de discapacidad desde lo amplio, no necesariamente incluyendo dificultades de aprendizaje, como para tenerlo por allí presente. Avancemos un poquito más. Les quería compartir este gráfico que creo que es bastante claro y que es bastante impactante, que lo que busca es hablar en específico de la percepción de inclusión según la experiencia docente. Entonces, podemos ver que entre los 5 y los 10 años que mencionábamos hoy, aumentaba la percepción en cuanto a experiencia. La invitación es decir, bueno, aunque no tengamos gran experiencia docente, podemos incluir la inteligencia artificial como un potencializador de nuestras prácticas más inclusivas. En cuanto a conclusiones y algunas recomendaciones que quisiera compartir con ustedes desde el artículo científico, tiene que ver con, se confirmó una relación significativa, así que allí tenemos algo que es bien potente, que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial y la percepción de mejora, eso queda confirmado. Aparece esto que mencionábamos antes de los docentes con más de 10 años de experiencia, lo valoran más positivo. Y esta propuesta de poder utilizar la inteligencia artificial con esta capacidad de inclusión educativa que acompaña varias condiciones tanto estructurales como pedagógicas, que son la formación, el apoyo institucional y sin duda el enfoque crítico. Sigue siendo el docente quien toma decisiones. Algunas recomendaciones que salen vinculadas a la investigación, que tienen que ver con, uno, fortalecer la formación docente, y por eso celebro estos espacios donde compartimos tanto academia como también compartimos herramientas concretas. Buscar ampliar la investigación, y ahí también los invito a que lean el artículo, a que puedan generar sus investigaciones asociadas a esta, profundizar las temáticas que estuvimos conversando, las distintas limitaciones que puedan encontrar en el propio artículo. Por otra parte, la invitación a generar políticas públicas para reducir las brechas tecnológicas, garantizar el acceso de quien todavía no lo tiene y sin duda brindarlo siempre desde un enfoque crítico con ética. Estamos hablando del uso de datos, estamos hablando de uso de datos personales que incluyen calificaciones, que incluyen niveles de desempeño, que incluyen un montón de cuestiones. Tenemos que hacer un uso responsable, creativo, ético y crítico de la inteligencia artificial. Nuevamente les dejo la diapositiva para que puedan, si quieren, escanear el código QR, leer el artículo. Pero si no, también pueden entrar a mi sitio web, que es lo que aparece allí. Lo leo para que lo tengan presente, www.domingoborba.com, y en la sección de artículos científicos van a encontrar este y muchos más que espero que les resulte de utilidad y que también pueden conversar conmigo sobre los mismos. Hasta aquí llego con la parte un poco más teórica, que también invita a la reflexión. Ahora quisiera mostrarles la herramienta, que también la encuentran en mi sitio web, solo que va a estar en la parte de inteligencia artificial generativa, en la solapa. En pantalla estamos viendo una pequeña captura. Es un asistente de inclusión educativa que funciona para todos los niveles educativos y que tiene algunas leyendas porque este asistente tiene dos roles. No solo brindar la asistencia, como bien dice el nombre, sino también ir formando al docente en una perspectiva inclusiva. Entonces van a aparecer varios textos que van a ayudar al docente a que vaya desarrollando esa visión inclusiva. Ejemplo, menciona asistente de inclusión, bienvenido al asistente de inclusión, y luego dice, no hay recetas para la inclusión, pero puedo brindarte algunas estrategias. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que los procesos de inclusión son individuales, que tenemos que pensar uno a uno. Por lo tanto,
ya estamos desarrollando esta visión que les mencionaba más temprano, esta visión de poder trabajar desde ese lugar. Vayamos a ver un poco la herramienta para que vean cómo podemos utilizarla. Ahí, acá estamos visualizando la herramienta. Esta es la misma captura que les mencionaba. Vamos a poner comenzar, que es el botón que se encuentra, y vamos a ver que ahí en el paso uno nos pregunta el tipo de condición, si es una persona en situación de discapacidad o es una persona con dificultades de aprendizaje. Acá también vamos estructurando el pensamiento del docente, vamos organizando toda esa información. Vamos a poner aleatoriamente, porque no tenemos mucho tiempo, vamos a poner persona en situación de discapacidad. Aparecen algunas condiciones, aparecen las categorías. Vamos a elegir, por ejemplo, intelectual. Después de intelectual nos pregunta qué tipo de apoyo y nos da un texto que dice selecciona el tipo de apoyo que utiliza el estudiante, si utiliza pictogramas y apoyos visuales, si utiliza comunicación aumentativa alternativa, si tiene sistema de tareas adaptadas, si tiene alguna tecnología asistiva, si utiliza otro o si no utiliza ninguna. Voy a utilizar que utiliza comunicación aumentativa alternativa. Allí me empieza a hacer preguntas vinculadas a la información académica. Entonces uno dice, bueno, ¿qué edad? Y acá, menos de 6 que sería más o menos educación inicial, educación primaria, educación secundaria y educación en adultos, que ahí encontraríamos tanto estudiantes que sean extraedad y con rezago o estudiantes universitarios. Voy a poner educación primaria simplemente para mostrarles el ejercicio. Seleccionar el grado que cursa. Entonces acá voy a elegir de primero a tercero de primaria. Le doy siguiente. Acá me pregunta las fortalezas. Describe brevemente las fortalezas e intereses del estudiante. Acá es importante tener en cuenta que siempre nos vamos a basar desde algo positivo para trabajar con el estudiante. Así que acá puedo poner algo, nos pone ahí un ejemplo. Aprende rápido con recursos visuales, le gusta dibujar y es muy sociable. A mayor información que le dé, mejor va a ser el resultado. Pero pongamos algo medianamente rápido. Vamos a poner, es muy sociable, trabaja, trabaja muy bien en equipo y tiene una actitud positiva hacia el estudio. Vamos siguiente. Acá nos aparecen las oportunidades de mejora. ¿Qué es lo que nosotros queremos trabajar con ese estudiante? ¿Cuáles son los desafíos? Acá le voy a poner lectoescritura, por ejemplo. Lectoescritura. Avanzamos. Nuevamente, a mayor información, mejor resultado. Acá el objetivo específico, acá tiene que ver con cuál va a ser nuestra intervención con el estudiante. Voy a poner, por ejemplo, lograr que concrete con éxito las actividades propuestas. Fíjense cómo vamos estructurando el pensamiento, ¿no? Avanzamos un poquito más. Me dice qué tipo de estrategia quiero, si quiero una pedagógica curricular, si quiero vinculada a tecnologías digitales, si quiero socioemocional o si quiero de organización. ¿Por qué? Porque este asistente de inclusión puede ser usado por la familia, puede ser usado por un acompañante terapéutico o pedagógico, puede ser utilizado por el docente o por un equipo de dirección. Voy a poner pedagógicas y curriculares. Listo. Me aparecen estrategias vinculado a lo que yo les había propuesto. Voy bajando, voy bajando. Acá, por ejemplo, refuerzo positivo, ambiente de inclusión. Me da dos recursos adicionales. Siempre uno va a hacer un video y uno va a hacer un PDF para que podamos incorporar. En esto de estructurar me va a decir, recuerda que cada persona es única e irrepetible, no hay recetas, todo se tiene que construir en diálogo con las personas. Nos invita como docentes a conversar con nuestros estudiantes en situación de discapacidad para poder abarcar la necesidad específica. Ninguna de estas estrategias van a salir bien si no lo trabajo con el estudiante. Y por si fuera poco, uno puede ir leyendo y decir, esto ya lo hice, esto ya lo hice, esto ya lo sabía. Perfecto. Te pregunta, ¿quieres explorar más estrategias? Y en este momento uno le agrega más información y mediante esa información nos genera nuevas estrategias. Creo que es una herramienta versátil que nos ayuda a estructurar el pensamiento
y que eventualmente uno puede no utilizarla, porque ya va generando un pensamiento sistemático y todas estas estrategias la va incorporando como docente. De mi parte, espero que tanto el artículo, que los invito a que lo lean, a que puedan también hacer contribuciones y trabajar desde él, espero les haya resultado de utilidad, espero que este asistente ayude en ese sentido a asistirlos a mejorar los procesos de inclusión y de mi parte sepan que tienen un amigo, Domingo Amigo, para lo que necesiten. Cada persona es única e irrepetible. Cada persona tiene un lugar en nuestra sociedad y es importante que se lo demos con respeto, que se lo demos con autonomía y que la educación sea garantía de procesos de inclusión sociales donde cada persona pueda seguir su proyecto de vida. Muchas gracias por la escucha atenta y quedo disponible a las preguntas, comentarios que quieran hacerme. Muchas gracias.